experta en seguridad, Carla Álvarez, docente e investigadora universitaria, y Luis Córdoba Alarcón, docente universitario. Yo lo siento que lo apure tanto, pero me acaban de decir que Luis tiene que salir pronto, ¿no? Entonces pienso que empecemos tal vez por ahí, y por lo que está actualmente de conocimiento público, que es esta así llamada guerra contra el terrorismo que quiere implementar el gobierno de Ecuador. Y yo quisiera iniciar citando unas palabras de Luis Córdoba en su página web Orden, Conflicto y Violencia. Acaba de sacar un boletín en que él menciona su preocupación porque las últimas reformas al Código Integral Penal incluyen una definición amplísima de colaboración de delincuencia organizada, la ampliación de la pena por delito de terrorismo y la habilitación súper preocupante del espionaje para investigaciones sin autorización judicial. Él menciona que esto siempre fue la brújula estratégica del gobierno, y que él concluye que ninguna estrategia militar puede ser exitosa si las premisas de partida son inconsistentes, como se ve mucho. Entonces, tal vez por ahí quisiera empezar, y por la premura del tiempo, ¿qué lectura tienen ustedes sobre lo que está aconteciendo actualmente con esta así llamada guerra contra el terrorismo? Sí, yo puedo terminar, vamos a coordinar, y además tampoco quiero apresurar. Primero, un agradecimiento a la invitación, a ustedes que están presentes, a quienes nos ven, y obviamente un saludo a estas talentosas damas que están compartiendo conmigo el espacio. Bueno, en síntesis, lo que planteamos en este último boletín es que la declaratoria del terrorismo como amenaza, cuando uno mira en retrospectiva los eventos y los sucesos, sobre todo de la contratación de armamento, municiones, tecnología y asesoría con el gobierno de Israel, observa de que no es sacada de los cabellos, sino que tienen convergencias en el tiempo y probablemente una planificación previa. Es decir, al menos desde mayo, que el gobierno de Guillermo Lasso visitó con una delegación de alto nivel de Israel, y en donde seguramente habrán conocido toda esta oferta de tecnología de seguridad que tiene este país. Ellos comenzaron a trabajar y a maquinar contrataciones de gran calado en torno a la seguridad. Esto se concreta en noviembre, el 7 de noviembre del año anterior, cuando viene una delegación de Israel y establece un cronograma de entregas, tanto con el ministro del Interior como con el ministro de Defensa. Y las primeras entregas coincidencialmente ocurren la semana anterior, con la entrega de más de cerca de 5.700 fusiles, kits de asalto, como denominan, y va a concretarse el 8 de mayo con la llegada de 14 millones de municiones para policía y fuerzas armadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que este momento de la entrega de los equipos coincide con la declaratoria del terrorismo como amenaza? Por un lado. Y por otro lado, si uno observa el conjunto de decisiones que ha ido tomando el gobierno y el Estado, ahí me refiero, por ejemplo, a la propia ley reformatoria de materia de seguridad que se publicó el 29 de marzo y entró en vigor la parte del capítulo del COIF en días atrás. Esta ley también crea todo un escenario que muestra que ya existía una intencionalidad de ir mejorando las condiciones de control social con perspectivas incluso de represión. Y quiero referirme, para cerrar esta intervención rapidísima, a la publicación que ayer se hizo en Plan B. Ellos acaban de publicar que el Comando de Ciberdefensa del Ejército, que ya existe desde el 2016, que en el 2018 se fortaleció de alguna manera, en diciembre del año anterior acaba de inaugurar ya un software para mapeo de redes sociales. Es decir, todo lo que consta en la ley sobre ciberespionaje y la limitación de captación de datos no parece ser algo que está por venir, sino probablemente es algo que ya está en marcha. Todos estos elementos nos hacen pensar en dos cosas con las que cierro la intervención. La primera, que ante la escalada de la violencia criminal y de la violencia directa, el gobierno sigue apostándole a una mayor militarización, que
que es un fenómeno regional que en América Latina está ganando cada vez más esfuerzos y que en países como México ha terminado prácticamente por cooptar cerca del 60% de las acciones estatales fundamentales. Y esto es enormemente grave, porque hace 2 o 3 meses atrás en México hubo un problema en el metro de la Ciudad de México y la respuesta del gobierno fue: militaricemos el metro de la ciudad. Y con esa lógica regional y con estos incentivos locales, creo que es muy compleja el escenario que se viene, pero también creo que la tiene muy difícil el gobierno. Perdón, estoy súper preocupado. O sea, mapeando de redes sociales ya me suena muy sí. ¿Qué opiniones merecen ustedes, Carolina y Carla, esto que está pasando y esto que dice Luis? Yo quisiera, buenas tardes con todos, un saludo a Luis, a Carla, como siempre un gusto poder encontrarnos de esta forma ahora personal, de manera física. Yo quiero hacer un análisis en cambio desde el rol que cumple el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Creo que el COSEPE, que vino a reemplazar el COSENA, una estructura que se inauguró con la primera Ley de Seguridad Nacional en 1964 por una junta militar y que estuvo en funcionamiento hasta el 2009. Cerca de 45 años tuvimos el mismo esquema. El mismo esquema quiere decir el esquema inaugurado en 1964 por una junta militar sin ningún tipo de mecanismo de control interno ni de democratización del poder civil alrededor de estos espacios. ¿Por qué? Porque el COSENA siempre fue un espacio de decisión que estaba a cargo de un general en servicio activo que siempre fue un rango inferior al jefe del comando conjunto. Entonces ahí ya tenemos una jerarquización interna de un espacio que integraba, articulaba la información del Estado clave, y yo incluso lo llamo un monopolio de inteligencia militar dentro de lo que era el proveer información en ese momento a una junta militar. Pero la última reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que estuvo en vigencia hasta 2009, fue un día antes de que Jaime Roldós asuma el poder. Esa fue la última reforma que se dio. Y bueno, fue un esquema en el cual se trabajó durante esos años, y por eso a veces me sorprende algunos miembros de Fuerzas Armadas o Policía, principalmente de Fuerzas Armadas, siempre resaltan eso y dicen ¿por qué no volvemos al esquema anterior? Pero es un esquema que, como lo digo, se inauguró con junta militar, sin mecanismos internos de control, sin existencia de control civil, y que era el espacio de articulación y de entrega de información. Ahora, pasa y se transforma un Consejo de Seguridad Pública del Estado con la Ley de Seguridad Pública del Estado del 2009, y ya no puede ser un general en servicio activo quien asuma ese espacio, sino el ministro coordinador de seguridad, que tiene que ser siempre alguien en servicio pasivo. Entonces, ese espacio se entendería que es un espacio de articulación de los principales poderes del Estado, de toma de decisión, y ahora vengo ya a los últimos años con el gobierno de Guillermo Lasso. La primera reunión que tuvo el presidente Guillermo Lasso el 24 de mayo de 2021, ¿para qué fue? COSEPE, para revisar la situación del país alrededor de la amenaza de delincuencia organizada. Después tuvimos un COSEPE para declarar la delincuencia organizada como una amenaza al Estado. Después tuvimos otro COSEPE para declarar la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Y más recientemente tenemos un COSEPE para declarar el terrorismo como una amenaza a los elementos estructurales del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Desde mi perspectiva, esta no es una medida que busca ningún efecto real ni efectivo para la crisis de seguridad que estamos viviendo. No ha sido hasta ahora, ninguna de las declaratorias no se han traducido en ninguna acción específica, real, para realmente abordar los problemas que a las personas, a los ciudadanos nos agobian. No es para abordar los temas de presupuesto, ni priorización de recursos, no es para poder equipar a la policía, no es para invertir más en el sector social, simplemente son declaratorias que ahora coinciden en un contexto de alta incertidumbre política, con un juicio político, en donde la resolución del COSEPE es totalmente ambigua, no es clara, lo deja de manera muy general e indica que en el decreto supuestamente se iba a detallar más. Entonces, después de 7 días, esperábamos un decreto que realmente venga a decirnos con un poco más de detalle a qué se están refiriendo con eso.
Tenemos un decreto que lo que hace es retomar el marco constitucional, el marco legal, y vuelve un tema reiterativo e incluso contradictorio con el artículo 3 alrededor del tema del Islam, que lo podríamos abordar más adelante. Entonces creo que ahí es donde deberíamos poner atención, cómo se piensa instrumentalizar esta narrativa en un contexto en el que, a mi modo de ver, si no hay un juicio político, podríamos estar abordando un escenario de movilizaciones nuevamente y de conflictividad social, en el cual se está determinando que las Fuerzas Armadas cumplan este rol. Ojo, no por eso quiere decir que las Fuerzas Armadas tampoco estén al interior de la institución muy contentas con esta decisión. ¿Por qué? Porque no es claro y además les dejan totalmente en indefensión frente a lo que les están exigiendo como actuación, ¿no?, a nivel operativo. Tal vez si puedo agregar antes de pasarle la palabra a Carla, también llamó mucho la atención este del decreto de hoy, este tercer párrafo, ¿no? Artículo que ya mencionaba que si se pasa algo y les mandan a la cárcel, o sea, están como preveyendo, o sea, que van a ir a la cárcel. Es sumamente preocupante, ¿no? O sea, como qué acciones están y toda esta falta de claridad preocupa, ¿no? O sea, creo que sobremanera. Y en ese sentido, Carla, ¿cuál es tu lectura de todo lo que está aconteciendo? Bueno, buenas tardes con todas y todos. Yo hice mi tarea. vengo con mi tarea y quería comentarles algunas cosas. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que concuerdo plenamente con lo que dicen mis contertulios. Creo que son gente muy informada, está muy al tanto de todo lo que ocurre. El micrófono más que porque, o sea, porque creo que sí te escuchamos es por la transmisión en vivo. Ok, vale, así estamos. Bien. Entonces, decía que estoy de acuerdo con lo que dicen, no puedo refutar, son hechos claros, consistentes, es decir, es lo que está pasando y además pasan muchísimas cosas. Yo no sé, a mí se me hace a veces hasta difícil leer todo lo que ocurre porque cada día es como una muerte, una decisión, una acción, una política. Es difícil, además es difícil tomar una distancia con todo lo que ocurre y darle una lógica argumentativa o encontrar la racionalidad a todo lo que ocurre. Es como muy complicado y bueno, esa es como la tarea de los académicos, un poco tomar distancia a veces y decir, bueno, ¿a qué obedece todo esto? Entonces, claro, para venir acá yo estaba preparando algunas ideas claves y para compartirlos con ustedes, y lo primero que puedo decir es que me parece que todo esto, desde mi punto de vista, obedece a una lógica o a un proyecto de securitización neoliberal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay una lógica política de la seguridad y hay un proyecto neoliberal detrás de todo esto. ¿Por qué estoy hablando de una lógica política? Porque hay una suerte de narrativas tóxicas que se articulan y que lo que buscan es infundir un pánico moral. Que no buscan cambiar la realidad, como decía Carolina, no buscan ni remediar lo que ocurre, ni mitigar los problemas de seguridad que tenemos, lo que buscan es infundirnos una sensación de pánico moral. Este pánico abanderado por esta narrativa del narcotráfico y de la criminalidad, ¿no? Y mantenernos a todos en un estado de temor constante que además permite la introducción de transformaciones estructurales y culturales, ¿no? Estas transformaciones estructurales lo que hacen es permitir cambios fundamentales, reformas a las leyes, hacer el monitoreo de las redes sociales, flexibilizar el porte de armas, flexibilizar algunas normativas para que el Estado opere de otras maneras. Y también buscan unas transformaciones culturales que son aquellas que nos hacen ver o regresar a ver a la seguridad como un ejercicio individual. Entonces nos flexibilizan el porte de armas para autoprotegernos. Y hay una renuncia del Estado hacia la provisión del servicio de la seguridad como un bien público. Y nos hacen renunciar también al derecho de vivir en paz en una comunidad, en una cultura de paz, en una sociedad pacífica. Entonces hay unas renuncias importantes y estas narrativas de este pánico moral nos ponen en este estado.
Y ahora, yo creería que el término neoliberalismo, en cambio, cumple también su papel dentro de todo esto. Y además de hacernos renunciar a la seguridad, al pensamiento de que la seguridad es un bien público, un bien de todos y todas, también nos instaura estas mentalidades que son unas mentalidades súper individualistas que enfatizan en el merecimiento justo, ¿no? Entonces, claro, a veces pensamos o leemos en las redes sociales o en las noticias que esta persona tenía antecedentes criminales, entonces él merecía el tráfico, recibió el fin de sus días como ocurrió. O ¿por qué andaba con esa compañía? Y esto le pasa porque anduvo con esa persona. Entonces empiezan a instaurarse unas mentalidades del merecimiento justo que no tienen relación ni con la justicia, ni con una justicia restaurativa, que están estipuladas constitucionalmente en la legislación ecuatoriana. Y finalmente también esas narrativas y esta lógica neoliberal nos hace dar un giro cognitivo que efectivamente ocurre en toda América Latina y no solo ocurre en el Ecuador, pero que se ha difundido socialmente la idea de que es necesario castigar con periodos más largos o endurecer las penas de las personas que cometen delitos, ¿no? Entonces, claro, se opera por varios lados, ¿no? Lo que está pasando en el Ecuador tiene una operación desde varios ángulos: el político, esta lógica neoliberal que permite transformaciones estructurales y culturales, lo cual es muy grave, y además nos permite o hace que vivamos en un pánico moral que nos permite o nos hace permitir tolerar todas estas transformaciones y no tomar distancia y a veces ni siquiera rebelarnos contra lo que está ocurriendo. Entonces, esto es un poco lo que yo veo que está pasando en el país. Bien, gracias Carla. Bien, antes de que me cuenten que Luis tenía que seguir antes, yo pensaba, la verdad, guiar un poco esta conversación iniciando tal vez por lo que pasa en el hogar y la conexión con el reciente puesto en marcha flexibilidad para portar armas, para partir de ahí a lo que está pasando en las calles, ¿no? Luego, si gustan, si es que no se ha dicho todavía, si es que hay más argumentos sobre el tema del terrorismo, lo podemos profundizar, pero también lo que me interesaba concluir es como qué hacemos, ¿no? O sea, de que ya han habido algunas ideas en esta primera parte, por ejemplo, que no hay acciones específicas, ¿no? Tal vez como podemos seguir con eso. Pero empecemos por el tema de las armas en el hogar. Recientemente, el día de ayer, salió un artículo en la revista Feminista de Cristina Bazán de Guayaquil, en el que precisamente participaron también Carla y Carolina. Y quisiera citar un par de ideas de este excelente artículo. Se llama Las armas en el hogar exponen a las mujeres a un mayor riesgo de muerte. Les recomiendo que lo lean. Claro, se cita que el riesgo de ser víctimas de feminicidios aumenta para las mujeres si hay un arma de fuego dentro de casa. De hecho, la Fundación Aldea afirma que el 32% de los 332 asesinatos de mujeres que hubo en 2022 se perpetraron con armas de fuego. Los estudios han determinado que hay un incremento exponencial de feminicidios con armas de fuego en los hogares a partir de flexibilizar o generar mayores accesos a las armas de fuego a la población civil. Han habido argumentos para decir que esto podría contribuir a la autoprotección de las mujeres. Sin embargo, seguramente Carla lo va a ampliar un poco más. Los estudios demuestran que un altísimo porcentaje, casi 90% de personas que trataron de defenderse terminaron o gravemente heridas o muertas. Eso no es autoprotección, sino autovulneración. Entonces, ¿por qué se insiste en esto de presentarlo como una solución, ¿no? De que se puede resolver el conflicto cotidiano mediante el uso
de armas. Sería mi siguiente inquietud para ustedes. No sé si... Hace tiempo tenía una entrevista sobre este tema del porte de armas y el entrevistador me decía, ¿no le parece a usted que si le preguntamos a la gente si tiene derecho a autoprotegerse con un arma, la gente va a estar de acuerdo? Yo le decía, bueno, es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a morir mientras se autoprotege de un asalto? Esa es la pregunta correcta. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente la gente que aboga por el porte de armas es una gente que no tiene todos los argumentos, no tiene todos los fundamentos. Hay varios estudios, sobre todo en Brasil y en Estados Unidos, que demuestran que es prácticamente imposible defenderse con un arma de fuego de un asalto, por razones que son súper obvias. La primera es que los asaltantes juegan con ventaja. Mientras nosotros estamos dormidos en casa, por ejemplo, hasta que nos despertemos, encontremos donde tenemos el arma, la carguemos, el asaltante ya nos robó, nos ató, nos disparó y se fue. Entonces no jugamos con la ventaja de la sorpresa. Tampoco jugamos con la ventaja de estar dispuestos a todo lo que el asaltante sí tiene. Tal vez porque consumió una sustancia o porque tiene muchísima adrenalina en el cuerpo, porque está definitivamente decidido. Entonces nosotros estamos durmiendo. La otra cosa es que es muy probable que el asaltante haya tenido muchísima más práctica de tiro que nosotros. Entonces, si tal vez tomamos un curso de tiro hace unos años, pues nuestra puntería va a variar a partir de los días, los meses y los años, y tal vez no estemos tan preparados para disparar cuando nos ocurra un asalto. Las armas son altamente peligrosas. Yo creo que el debate en América Latina no es real ni lo suficientemente potente sobre la disponibilidad de armas en la sociedad. Hay una comunidad de gente que habla de que la prioridad de la agenda de seguridad en América Latina debería estar enfocada en el tráfico ilícito de armas y en los mercados legales de armas, y no en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros no somos los consumidores de drogas, pero somos los que ponemos los muertos con armas de fuego. Entonces, si tenemos tantas víctimas con armas de fuego, pues debería ser un problema de política pública, debería ser analizado desde la epidemiología y deberían tomarse acciones serias para reducir la violencia armada. Entonces, y este dato es importante, en el mundo más o menos el 40% aproximadamente de personas mueren con armas de fuego en todo el mundo. En América Latina son como el 75%. Es decir, en América Latina hay más violencia armada. Y eso se relaciona también con que tenemos a dos de los mayores productores de armas en nuestro continente, que son Estados Unidos y Brasil. Y Brasil es como el tercer productor mundial de municiones, además, porque ese es un problema adicional, las municiones. Bien, en Ecuador no sobrepasamos el 75%. Es el 83% de las muertes que se cometen con armas de fuego. En un lugar donde hay tanta violencia armada, facilitar la disponibilidad de armas no parece la idea más razonable. Entonces, claro, debemos pensar si estamos queriendo apagar el fuego usando gasolina. Y esta es una pregunta que deberíamos hacerles al gobierno y una exigencia que deberíamos hacerle al gobierno. Bueno, díganos cuáles son los respaldos para tomar esta decisión. Creo, como decía Luis, que esta decisión, que parece una decisión trasnochada, que se tomó un sábado por la noche, que medio que nos tomó de sorpresa a todos, venía ya con unos antecedentes claros, ¿no? Primero se bajó el impuesto del 300% al 30% para la importación de armas, entendiendo que somos un país que hasta hace muy poco tenía muchas restricciones en el mercado, entonces una liberalización así tan abrupta puede ser muy contraproducente. Y adicionalmente, el año anterior, el 2022, incrementaron las importaciones de las empresas de seguridad privada enormemente. Entonces veníamos ya en una historia de flexibilizar el mercado de armas en el Ecuador. No ha sido una novedad, no es una decisión trasnochada, creo que es más bien algo más pensado, pero creo que puede ser muy contraproducente y puede ser generador de muchísima violencia en la sociedad. Sí, quería un poco también cerrar lo que estábamos hablando al inicio del tema de la declaración de terrorismo como amenaza a los elementos estructurales del Estado. Hay otros elementos que me gustaría traer para la discusión. Primero, la narrativa, cómo se comenzó a posicionar esto. Primero, el secretario de Seguridad Pública, recién posicionado, indicó que supuestamente tenían identificados 8 organizaciones criminales que serían parte de
listado o de esta clasificación que tenía pensado el COSEPE hacer parte de la declaratoria. Después, la resolución del COSEPE no fue así, sino que fue una resolución muy amplia, muy ambigua, no dio detalles. El jefe del Comando Conjunto también en una comparecencia en la Asamblea negó que se haya relacionado la declaratoria con grupos de delincuencia organizada, y después de 7 días tuvimos el decreto, ¿no? Entonces ahí hay un tema de fondo que y hoy de hecho vi también que ya se había indicado que Fuerzas Armadas va a ser quien defina cuáles serán esos grupos que serán, o esos grupos de organizaciones o individuos que serán considerados como objetivos o personas de interés operativo para estar dentro de esta clasificación. Entonces, primero esto lo que nos muestra es una improvisación que yo creo que es la tónica y la permanencia de las decisiones de gobierno en temas muy delicados. Es una improvisación, y coincido con Carla, con una agenda neoliberal enfocada solamente en el pago de los acreedores fuera del país, y simplemente un desmantelamiento total del Estado, que es lo que estamos viviendo, porque no hay capacidad de resiliencia estatal, capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios, y eso nos resta muchísima desventaja con un mercado que maneja cerca de 3 trillones de dólares al año, el mercado de las economías ilícitas en su conjunto. Entonces, bajo ese contexto, yo quería en esto traer 2 elementos fundamentales desde un enfoque institucional. El primero es qué tanto ha cambiado la doctrina militar y policial alrededor de lo que es la amenaza terrorista o de su abordaje antiterrorista o contraterrorista. Yo diría que nada. Se ha quedado totalmente congelada desde 1964, y a partir de eso no ha habido 1 centímetro que se haya movido esa doctrina, que es el espacio, el meollo central de donde se orienta la planificación operativa, la planificación estratégica, tanto de los cuerpos militares como policiales. Y lamentablemente eso nos trae a una aproximación institucional, porque claro, ¿qué tanta decisión política tienen quienes llegan al poder, al gobierno, para realizar realmente ese trabajo de actualización de la doctrina militar y policial? Es súper complicado, porque normalmente o tienen un capital político alto y están alineados a los intereses muchas veces corporativistas de la fuerza militar y policial, o buscan delimitar los espacios de acción de la fuerza militar y policial, y entonces comienzan a generar fricciones entre Fuerzas Armadas, policía y el poder político que se encuentra en ese momento. Entonces significa también una toma de decisión, sobre todo decisión política, pero también un capital político que podría haberse afectado, e incluso espacios de estabilidad política. Y por otro lado, el tema del control civil. En este momento todo el sector seguridad está con servicio pasivo, absolutamente todo. CIES, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, e incluso ciertos espacios en salud, muy parecido a lo que sucedió en Brasil, una militarización del Estado. Entonces, y eso no es porque las Fuerzas Armadas hayan actuado de manera transparente y hayan comprobado, hayan mostrado una eficacia en gestión pública, sino porque el poder político cree que en delegar esto a la parte militar activa y pasiva, pues asegura una estabilidad política. ¿En salud? Sí. Claro, el director del hospital de Guayaquil, al director del hospital de Deodoro Maldonado, después del asesinato a la directora, recordarán que fue acribillada por unos sicarios, y renunció el director también del hospital de Esmeraldas. Bueno, en ese hospital renunciaron casi 8 directivos, y la solución fue designar a 2 coroneles en servicio pasivo para que asuman eso. Claro, efectivamente. Entonces ahí tenemos otro tema que es poco abordado desde la academia. Hoy tuve una entrevista con 2 coroneles en servicio pasivo, y claro, uno de ellos me refutaba y me decía: los civiles podrían estar ejerciendo espacios de decisión en el sector seguridad y defensa. Le dije: no, no podrían, deben estar ahí. Hay capacidad y conocimiento, hay universidades, se forman, pero lamentablemente también hace falta que eso sea reforzado desde la academia, desde la sociedad civil, para justamente brindar ese espacio y realmente fortalecer la democracia de nuestro país desde el control civil en estos ámbitos, ¿no? Y creo que en este momento específico nos está dando una gran enseñanza esto que está sucediendo. Alrededor del tema de doctrina, como mencioné, es una doctrina que no se ha movido desde 1964. 1978, de acuerdo a los documentos desclasificados, Ecuador pasó a ser parte de la Operación Cóndor. Cóndor 7 era el acrónimo que se utilizaba para Ecuador, que era una operación que estaba justamente
articulados de Fuerzas Armadas. Entonces, desde ahí se comenzó a construir esta doctrina del enemigo interno, principalmente alrededor del tema con organizaciones que estaban alineados a ciertos pensamientos políticos y que no eran vistos como una amenaza para la, entre comillas, estabilidad del Estado. Ahora paso al tema de las armas. Creo que en el actual contexto de nuestro país, y llamo aquí la atención, muy polarizado, ¿cuál va a ser los efectos de esta decisión de flexibilizar el porte de armas de uso civil en lo que es violencia política? Y ahí vimos casos específicos en Brasil, como diputados de cierta organización política salían con su arma en contra de los militantes y de otras organizaciones políticas. Entonces creo que eso también, aparte de lo que habíamos hablado específicamente de los temas, ¿no es cierto?, de violencia de género, violencia intrafamiliar, también está el componente de violencia política y esto cómo podría impactar. Y claro, también la decisión, que a mi modo de ver también fue improvisada. De hecho, el propio general Paco Moncayo ahora en unas entrevistas lo reconoció, dijo que fue una decisión que fue tomada sin ningún sustento técnico, que no se debía haber tomado. Ha hecho que el presidente tome una decisión equivocada, pero que en este momento sería más contraproducente regresar en una decisión porque básicamente tendría efectos políticos en un contexto en el que hay gran incertidumbre política. Entonces, ese es el nivel de improvisación de quienes toman decisiones tan fundamentales para nuestra vida y nuestro día a día. Que no se sustentó en datos. Vimos cómo solamente comparando 2021-2022 los homicidios creció en cerca del 21% el uso de armas de fuego en los homicidios, pasando de cerca del 71%, más o menos de cerca del 69%, 65% al 86%. Y claro, lo ideal hubiera sido hacer una política de control de armas que primero se enfoque en los permisos que ya fueron entregados. ¿Cómo están siendo instrumentalizados esos permisos? ¿Cuáles son las vulnerabilidades de quienes tienen que entregar esos permisos? ¿Cómo Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa está realmente entregando esos permisos? Han habido abusos, ha habido redes de corrupción alrededor de eso, intereses, etc. Incluso Luis en uno de sus hilos mencionaba el tema de que el decreto, el 707 sobre el tema de flexibilización de porte de armas, hablaba del tema de delegar a las Fuerzas Armadas para la producción de armamento, ¿no? Entonces nuevamente vemos el Estado, el gobierno, el poder político devolviéndole otros espacios de poder económico, en este caso, y comercial a las Fuerzas Armadas. Yo voy a empezar, en cambio, desde lo de las armas para arribar nuevamente un poco a lo actual, que es esta declaratoria del terrorismo como amenaza. Y en torno a las armas me parece que hay tres cosas fundamentales. La primera, el Ecuador. El segundo, economía ilícita más rentable es el tráfico de armas. Entonces, claro, es elemental pensar que si yo voy a flexibilizar la importación de armas lícitamente, voy a expandir el mercado de armas disponibles en el Ecuador, y si no tengo mecanismos adecuados para controlar esas armas, lo más probable es que terminen en manos de los propios criminales. Esta es una primera cosa elemental. Segunda cosa, según los propios informes que nosotros hemos recabado, uno de los principales guías para el tráfico de armas son las armas que están en los rastrillos de policías y Fuerzas Armadas. Tan grave es esto que en octubre del 2018 se llevó a cabo por parte de la policía la operación que se llamó Camaleón. En aquel entonces se allanaron las oficinas de la comandancia del ejército en Quito y se desarticuló una red que traficaba armas del ejército ecuatoriano hacia la frontera norte, al frente Oliver Sinisterra. Por eso es que permite ahí entender cómo cuando se rompen estas redes de protección extorsiva desde el Estado, se produce el bombazo en San Lorenzo en enero del 2018 y después el secuestro del grupo de periodistas por el propio frente Oliver Sinisterra en marzo del 2018. Entonces, a ese nivel de gravedad estamos aquí. Ecuador es el país de Sudamérica con más explosiones de polvorines. O sea, explíquenos esto. Primero hay que decirle al ministro de Defensa y a los generales que ahora nos quieren vender la idea de que ellos van a hacerse cargo del control de todo lo demás. El tercer elemento sobre las armas. El problema serio que esto abre es, primero, va a potencializar la mercantilización de la protección ciudadana. Lo que debería ser un bien público se convierte en una mercancía. Por lo tanto, quien tenga plata podrá contratar seguridad privada bien armada, contratar tecnología de seguridad y vigilancia y sentirse, entre comillas, seguro. Y el que no tenga plata, pues que vea cómo se resuelve el problema. Esta mercantilización tiene una coherencia con los grupos
de interés que han presionado al gobierno desde hace mucho tiempo atrás para que se flexibilice el porte de armas. Y ahí me quiero referir con nombre y apellido a la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, cuyo expresidente es ahora el gobernador de Guayas. Es decir, no es casual, porque precisamente estos sectores han venido demandando mayor acceso y control de armas. Quiero además ahí empatar con otro dato que es fundamental, porque a mí me parece que no se puede entender la política de seguridad sin acompasarla con la política económica, y en eso coincidimos, me parece, de fondo con ambas, y me refiero al crecimiento, por ejemplo, de la industria camaronera. Si uno revisa cómo ha crecido la industria camaronera, sobre todo en la cuenca del Guayas y en la zona de El Oro y en una zona de Muis, de Esmeraldas, uno va a encontrar ahí una lógica que tiene mucho que ver con la violencia criminal. Porque, por ejemplo, después del asesinato en 2015 del alcalde de Muisne, durante 4 años no se convocaron elecciones en esa alcaldía, pero casualmente desde el ministerio se entregaron licencias para camaroneras en esa zona. Entonces estas cosas son las que hay que ir meditando con más cuidado para entender la lógica de lo que está ocurriendo. Y decía, en torno a las armas hay un problema serio porque va catapultando también lo que algunos autores denominan estas estrategias de autodefensa. Para yo evitar ser víctima, lo que hago es responder colectivamente. Y entonces los linchamientos se empiezan a multiplicar. Y vemos ya en las noticias con más frecuencia cómo comienzan a presentarse casos de linchamientos a personas que se les atribuye delitos, sean o no verificables. Y el segundo, que es el más grave, son el fenómeno de las autodefensas. Y este sí es un problema muy serio que puede ocurrir, porque estamos en un contexto en donde hay una presión desde los grupos económicos por ampliar la frontera minera, la frontera petrolera y los agronegocios. En un contexto así de complejo, con enorme violencia criminal, es muy factible que bajo el argumento de protegerse de las extorsiones constituyan ejércitos privados. Ya los hay, por cierto, en Esmeraldas al menos 3 grupos de agroindustriales han financiado y están financiando grupos de seguridad privada. Así nacieron precisamente las autodefensas en Colombia, cuando se organizaron en los años 80, financiados por los ganaderos del Magdalena Medio, y después las autodefensas michoacanas en México, que se constituyeron para enfrentar al cartel de los templarios y después terminaron derrotando al cartel, pero convirtiéndose en un nuevo cartel. Así de grave es lo que puede ocurrir si es que no se está pensando transversalmente estos problemas. Y quiero, en cambio, ahora terminar yéndome al tema de también desde un enfoque más institucional de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Creo que en los momentos actuales, muchas de estas decisiones, que ciertamente son improvisadas, responden a las características que tienen estas instituciones hoy por hoy. Y ahí quiero referirme a 3 mitos que como ciudadanos hemos construido y que evidentemente no tienen sustento. El primero, el mito del mando unificado efectivo. Creemos nosotros que realmente el jefe del comando conjunto o el presidente, que es el jefe, comandante en jefe, dice algo y todo se cumple a rajatabla en Fuerzas Armadas. Que el comandante de la policía dice algo y todo se cumple en toda la institución. Y los elementos y las evidencias de los últimos años nos muestran todo lo contrario. Nos muestran cómo 3 generales del más alto rango, incluyendo la propia comandante, eran grabados por otros policías. Y cuando fue oportuno, filtraron los audios. ¿Cómo es posible que alguien les esté grabando a los propios altos mandos de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional? Hemos visto cómo se produce el sabotaje al radar en Montecristi, ¿no es cierto? Y después de haber sido instalado por Fuerza Aérea y haber sido saboteado por militares a cargo de la custodia, terminan solo siendo acusados 25 personas que aparentemente habrían estado implicadas, sin que exista alguna explicación de cuál es la cadena de mando que se cumplió para movilizar o no los pertrechos para llegar a cuidar ese radar. Ni qué hablar de lo que ocurrió en el cuartel de Quevedo, de donde pertenecía Don Nasa, el que dirigía esta cara visible de la red Big Money. Y recordemos además que Don Nasa era cabo, pero él pertenecía precisamente a Fuerzas Especiales. Y su jefe es el que le permitía que salga a recolectar dinero ilícito en Quevedo. Y después al jefe le trajeron al comando conjunto y le cuidaron y le protegieron hasta el día de hoy. Estos son problemas gravísimos que hay en torno a estas instituciones. El segundo mito fundamental: creer que policías y militares son homogéneos en términos ideológicos, motivaciones y aspiraciones. Eso no es cierto. Y ahí también no tenemos que equivocarnos como ciudadanos,
Porque lo que pasó en estos últimos días, que asesinaron a policías y los asesinatos a mucha gente que en las cárceles y fuera de ellas está ocurriendo, está impactando a familias del Ecuador. Y aquí el discurso, si queremos ir un poco a las soluciones también, es cambiar el lenguaje. No podemos enfrentar un lenguaje violento, guerrerista, con más violencia y estigmatización. Tenemos que comenzar a cambiar también la nomenclatura del discurso con el que vamos a enfrentar esto. Y aquí es clave entender que dentro de Fuerzas Armadas hay enormes fricciones y contradicciones. Y no solo frente a la policía, sino incluso dentro de las fuerzas. Y me refiero a dos cosas muy puntuales en torno al terrorismo. El gran dilema, y por el cual el decreto ejecutivo no es lo que se esperaba que sea, el gran dilema que tienen es quiénes realmente van a entrar a enfrentar a los supuestos terroristas. Porque Fuerzas Especiales del Ejército no está preparado para combate urbano. Ellos no pueden meterse a un barrio e ir enfrentando de uno en uno, porque no tienen ese entrenamiento, esa preparación. Quienes lo tienen son grupos tácticos como el GIR, de policía. Y entonces aquí lo que estarán dirimiendo es, van a ir los policías primeritos y después solo los francotiradores de militares a meter bala al que salga corriendo, huyendo. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo es realmente el juego político que se está dando entre estas dos instituciones? Y quiero irme ya al tercer mito. Creer que policía y Fuerzas Armadas no son actores políticos y económicos. Y sí lo son. Claro que lo son, hay prerrogativas claramente establecidas. Ya lo manifestaba como el marco regulatorio de Fuerzas Armadas no cambió más de 40 años en el Ecuador, precisamente para garantizar esas prerrogativas. Y aquí hay un problema creado muy complejo. Recuerden que el propio gobierno, en mayo del año anterior, le ofreció a policía aumentar de 52.000 a 82.000 miembros de la fuerza policial. Eso no le cayó nada bien a las Fuerzas Armadas, porque significaría que casi le van a duplicar el número de Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? Y por eso es que ahora la declaratoria de terrorismo, desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, le sometería a Policía Nacional como fuerza auxiliar de Fuerzas Armadas, lo cual significaría que pueden replantearse los presupuestos, porque si revisamos la reforma que acaban de poner en la ley que se aprobó y que entró en vigencia el 29 de marzo, le dan la atribución que no tenía el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas para que también pueda presentar una proforma presupuestaria en materia de defensa en estados de necesidad y emergencia, lo cual significaría reorientar las prioridades de inversión en materia de seguridad y defensa, y con eso les dejarían con chulos hechos a muchos generales de policía que estaban pensando en que la plata iba a ir a otros fines. Yo creo que este tipo de cosas también hay que mirarlas, porque dentro de estas estructuras y fuerzas de seguridad hay enormes conflictos y problemas que no van a ser procesadas rápidamente. Tan grave es la situación desde el punto de vista incluso de ellos, que lanzan la decisión y recién el comandante el día lunes dice: van a llegar el 8 de mayo las municiones y recién vamos a entrenarles a los del grupo Humo, que es el antimotines, para que se entrenen en combate cerrado. O sea, primero tomo la decisión, después hago que venga la munición, después les entreno y de ahí recién voy a empezar a ver si enfrento a los terroristas. Es así. Es una locura. Esto solo demuestra que también en este juego político hay angustia y desesperación de estas instituciones que además atraviesan por tres graves problemas. Primero, una crisis reputacional como nunca antes. No solo por la enorme infiltración de crimen organizado en Policía y Fuerzas Armadas, sino también por casos tan brutales como el de María Belén Bernal, que no fue nunca esclarecido y que no significó una respuesta política a nivel institucional. Pero también como lo de Don Nasa en las Fuerzas Armadas, o el famoso radar de Montecristi en las Fuerzas Armadas, o la red de marinos en Esmeraldas que ha estado trabajando, pasando la información a los narcotraficantes. Entonces aquí la pregunta es, ¿ustedes se imaginan que con este nivel de desconfianza que se tienen entre policías y Fuerzas Armadas van a ir a hacer operaciones contra terroristas cuando lo primero que se requiere para una operación de esa envergadura es tener un sistema de inteligencia absolutamente blindado? Aparatos de contrainteligencia sofisticados que puedan realmente proteger. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un capitán, recuerden las noticias de la semana anterior, un capitán que iba a su puesto de trabajo es acribillado en plena vía. El día de ayer o anteayer, como retaliación, también les asesinan a 2 policías y un patrullero. Todas estas son medidas porque no existe realmente ningún sistema de seguridad, ni siquiera para los propios miembros. Porque se están tomando decisiones pensando con horizontes que son o políticos o económicos y no técnicos en términos de seguridad. Y por eso entonces la necesidad de control civil sobre estas instituciones.
Por eso la importancia de mecanismos de rendición de cuentas. Por eso un Estado moderno construye, lo primero que hace es construir capacidades civiles para temas de seguridad y defensa. Porque caso contrario, esto se convierte en una bola de nieve que ya vemos cuánto nos está costando. Bueno, muchas gracias por todo este diagnóstico. Quisiera ahora pasar a una ronda de preguntas, que seguramente hay muchísimas en el público. Y luego cerramos con unas reflexiones finales. Me gustaría tal vez proponer que sea sobre qué hacer, ¿no? Qué es urgente transformar para que la situación mejore, ¿no? Entonces, ¿quién gusta? William, tal vez Alejandra y Milton. Una primera ronda. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias a los invitados por acompañarnos hoy. Mi nombre es William Echeverría, soy parte de la raíz igual. Ayer nos reunimos en realidad para pensar preguntas y es lo que les quisiera transmitir. Hay una pregunta para cada uno. Lo que quisiera preguntar a Luis es si no ve una agenda también de tipo geopolítico en lo que está pasando, considerando que Colombia está de alguna manera cambiando sus políticas de seguridad con Petro y probablemente Estados Unidos necesita un aliado distinto en la región. No sé si hay alguna idea ahí. A Carolina lo que quisiéramos plantearle es una reflexión más política. De hecho, en la raíz tratamos de hacer un análisis siempre político y lo que nos estamos preguntando ya muchas veces, nosotros creemos que no, pero quisiéramos escuchar que piensa Carolina, es si cree que es factible hacer una reforma realmente de las fuerzas coercitivas del Estado sin que antes haya una transición democrática. Y para Carolina lo que quisiéramos, perdón, para Carlos, es más del tipo cultural, digamos. Va a llegar un momento en el debate que se está generando en la opinión pública en el que van a plantear una caricaturización de las denuncias de la violencia y de la defensa de derechos humanos. Y van a decir que, bueno, lo que ya están diciendo, que los que defienden los derechos humanos están defendiendo a los delincuentes. Y como decía también Carla, en otros países, y Ecuador tal vez no sea la excepción, son muy comunes las medidas que son coercitivas, ¿no? La gente apoya eso, como en el caso de El Salvador, por ejemplo. Entonces la pregunta para Carla es cómo vamos a hacer para desactivar ese marco de discusión y poder plantear otras ideas que no nos pongan en ese dilema tan absurdo que quieren que discutamos. ¿Te parece? Hacemos las preguntas y luego... O tal vez respondemos que nos fueron tres. Sí, luego pasamos. Ok. Sí, está bien. Por Carla, sí, por Carla. Bueno, ¿ahí? Sí. Bueno, creo que me tocó la pregunta más difícil. Porque todo el mundo está pensando en cómo las políticas de seguridad, cómo cambiarle unas estrategias, pero la cultura no se piensa. Y hay poca reflexión sobre la cultura y es súper importante reflexionar sobre la cultura. Te voy a poner un ejemplo de una investigación que hicimos hace unos años era sobre el género y armas de fuego. Entonces, cuando estábamos haciendo la investigación sobre estas políticas de control de armas de fuego, nos dimos cuenta que del total de muertos, un número X, siempre el 15% de muertos eran mujeres. ¿Ya? Y nos dimos cuenta que este 15%, la mayoría, estaban muertas por armas de fuego. Después de las políticas de control de armas que empezaron como en el 2009, este porcentaje de mujeres muertas se mantuvo. Era igual el 15%, pero había menos muertes con armas de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se mantenía la intención de muerte contra las mujeres independientemente del instrumento que se utilice. Era muy fuerte, porque claro, de repente se redujo el total de muertes con las políticas, quiero enfatizar en esto, y se redujeron el total de mujeres muertas, pero siempre correspondían al 15% del total de muertes en el país. Entonces decíamos, bueno, se cambiaron las armas de fuego por las piedras, los ahorcamientos, las armas cortopunzantes. Es decir, qué fuerte. ¿Y cómo se combate esto si hay la intención de matar a las mujeres? A través de la cultura, de la educación, de transversalizar el género, de educar, de sensibilizar. Entonces, la cultura juega un papel predominante en la reducción de la violencia. Necesitamos pensar de otra manera la cultura, de otra manera la educación. Necesitamos implementar clases sobre convivencia pacífica, sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos,
necesitamos operativizar también determinados mecanismos constitucionales como los centros de mediación, los juzgados de paz, empoderar la justicia también para que la venganza no sea el primer recurso para solucionar problemas. Es decir, en la cultura hay muchísimo que hacer y muchas veces la cultura queda al margen de las discusiones de la seguridad. Y esto es una pregunta súper sensata la que tú haces. Me parece que trae sobre la mesa este tema tan importante. Creo que estos foros de debate son súper relevantes porque salen otras ideas, salen preguntas interesantes, se difunden estas ideas, estas conversaciones. Creo que va por ahí, creo que es una agenda amplia, pero creo que va por ahí. Definitivamente hay que traer la cultura, el debate a la educación y todo el tema de reducción de la violencia. Sobre el tema de la reforma de Policía, Fuerzas Armadas y si es posible sin una transición democrática, creo que eso es básicamente imposible porque yo creo que se necesita un capital político fuerte para tener decisión política y plantear un proceso de reforma tanto de Fuerzas Armadas como de Policía y democratizar esos espacios, profesionalizarlos y modernizarlos. Son tres elementos fundamentales, ¿no? Modernizarlos con control civil democrático, profesionalizarlos, es decir, que justamente tengan ese conocimiento, esas capacidades, pero de actuación en los escenarios que realmente necesita el país, enmarcado en la Constitución, en la ley, en reglamentos claros y obviamente anclados a capacitación y formación. Y el tema de la modernización, lo que estábamos hablando del tema de la doctrina, una doctrina caduca que piensa nuevamente en el enemigo interno y que no ha sido afectada durante al menos los últimos 53 años en cómo ha sido eso el elemento orientador de la planificación operativa estratégica de estos organismos. Entonces es muy difícil plantear una reforma si no se tiene el capital político suficiente para tomar esa decisión. Porque se han hecho ciertas acciones, ciertas intenciones, por ejemplo, de trabajar modelos de gestión nuevos para policía, buscar que la policía sea más cercana a la gente, que no tenga esta visión militarista, pero poco después vimos nuevamente ahora un nuevo proceso de militarización del accionar policial. Entonces, eso tienen que ser procesos sostenidos que sean parte de políticas de Estado y que no tengamos nuevamente ese nivel de retroceso. Y eso también viene de la mano de ciudadanos que conozcan justamente la necesidad de que estas características sean parte de estas instituciones, porque si no, hay cambios, hay reformas, hay un sinnúmero de actuaciones y no hay ningún nivel de criticidad o ningún nivel de generar otro tipo de alternativas a lo que se está planteando, porque simplemente tal vez no son ámbitos que consideremos que son de prioridad y estamos tal vez enfocados en otros ámbitos que podrían pasar un poco por sobre estas necesidades de fondo. Entonces, yo veo bastante crítico en la actual condición, no lo veo factible porque no veo un liderazgo por parte del jefe de Estado, veo un jefe de Estado débil, un jefe de Estado incapaz de liderar, de tomar decisiones, un jefe de Estado que no tiene claras las prioridades, y frente a eso lamentablemente no veo la posibilidad de que se pueda realizar algo así en los próximos años, sino pensar una reforma real y plantearla, pero con capital político. Sobre la pregunta del trasfondo geopolítico que podría haber en todas estas sesiones, creo que es fundamental considerar algunas cosas que sin duda existen. La primera es que es obvio que a nivel internacional hay una transición en torno al orden internacional, en donde China, Estados Unidos están cada vez con una actitud más pugnaz y agresiva mutuamente. Y en el contexto regional esto también es muy claro. Desde el punto de vista de Estados Unidos, por ejemplo, la ley de asociación estratégica Ecuador-Estados Unidos, que se aprobó en el Senado americano en diciembre del año anterior, establece expresamente que China debe ser aislada, sobre todo del acceso al control tecnológico y de datos en el Ecuador. A sabiendas de que, por ejemplo, Huawei es el oferente de todo el sistema del ECO 911 y de las cámaras de videovigilancia. A pesar de que esto se establece en una ley desde Estados Unidos y que Estados Unidos ha venido caminando y tratando de lograr esto en el Ecuador, por el otro lado vemos un fenómeno absolutamente contradictorio, porque resulta que Ecuador acaba ya de cerrar su negociación de TLC con China. Va a firmar próximamente ya el TLC con China. Resulta que China es ahorita la que fortaleció y la principal compradora del camarón, cuando el camarón ya se convirtió en el principal recurso de exportación ecuatoriano, sacando el petróleo.
Y resulta que China también, por ejemplo, es el comprador del 98% de la exportación de balsa, que es balsa además que implica talar bosque, porque no se está haciendo ningún tema de rehabilitación ecológica o agroecológica. Entonces, por un lado, Estados Unidos tenía la intención de doblegar la política del Estado para aislar a China, pero China ha venido estructuralmente caminando para convertir al Ecuador en una economía dependiente como ya es toda América del Sur. Salvo Paraguay y Bolivia, todos los demás países tienen como principal socio comercial de Sudamérica a China, y Paraguay y Bolivia a Brasil, o sea, que a su vez depende mucho de China. Entonces, yo creo que hay una razón importantísima, pero me parece que hay tres datos enormemente llamativos que debemos seguir con más cuidado. El primero es la cercanía del ministro Zapata con el embajador chino. La semana anterior acaba de hacer pública una reunión en donde firma un memorándum de entendimiento para darle protección a los ciudadanos chinos y a los bienes de los ciudadanos chinos y de sus empresas en Ecuador. Eso está difundido en la propia página del Ministerio del Interior, lo cual demuestra una ruptura, un quiebre con la lógica de Estados Unidos. Pero a su vez, la cercanía que ha tenido el Comando Sur de Estados Unidos con las élites militares de América del Sur, obviamente la de Ecuador, le podría dar a Estados Unidos mayor confianza de que sean los militares los que asuman el control de la política de seguridad en un contexto tan volátil en términos políticos, sobre todo. ¿No es cierto? Y ahí vemos nosotros cómo están, a su vez, tratando de atenazar al Ecuador. ¿Cuál es una alternativa ahí? Me parece que la única es a nivel regional, y ahí la política exterior tiene que moverse para sacarle a Sudamérica y América Latina de esa recesión estratégica en la que nos encontramos desde hace ya algunos años atrás, y en esta incapacidad de pensar una estrategia de mediano y largo plazo que le dé cierta autonomía en un contexto tan complejo y convulso, donde si no se toman previsiones en el mediano plazo van a ser enormemente contraproducentes para nosotros. Y lo digo precisamente por el tema de datos y de ciberseguridad, en donde hay una pugna enorme y compleja, más aún con lo que está por venir, que es ya la entrada de lleno al 5G, que tiene otra dimensión en cuanto a la generación de datos, pero que casualmente no está siendo discutida, a sabiendas de que es hasta mediados de este año que tiene que firmarse la renegociación de los contratos de concesiones en temas de telecomunicaciones y datos. ¿Otra pregunta? Alejandro, por favor. Bueno, gracias a los compas de la raíz por abrir este espacio que está súper importante, potente, y se agradece un montón, y a los panelistas. Yo tenía algunos comentarios, medio preguntas. El primero tiene que ver con la noción de neoliberalismo que se ha planteado. Yo creo que está bueno pensar en que el neoliberalismo no solamente es una estrategia de las élites para aumentar la tasa de ganancia, sino que tiene que ver con dos cosas, digamos, también, ¿no? Con una captura privada de lo social, dice Wendy Brown en su análisis sobre el neoliberalismo y todo lo que ha aplicado con la ultraderecha. Y segundo, tiene que ver con una mirada individual que desplaza la responsabilidad a la culpa, ¿no? Entonces, esas dos lógicas están presentes. Eso quiere decir que el neoliberalismo no es solamente un problema de aumento de tasa de ganancia, sino también es una ofensiva sensible, ¿sí? Y en esa medida, pienso en lo que hace un rato Carla decías, ¿no? Sobre el tema de todas estas cosas de este traslado, ¿no? de la culpa, con quién sales y por eso te matan, es que estuviste muy tarde y tal. Esa lógica no es nueva, ya lo vivimos las mujeres. Siempre se nos culpabiliza por alguna violencia patriarcal que has vivido. Es tu culpa porque no lo dejaste, saliste a esa hora, estabas vestida de una determinada manera, te tomaste demasiadas cervezas, lo que fuera. Entonces a mí me parece que ahí habría que explorar una hipótesis sobre o feminización de esa lógica, ¿no? Como un traslado de esa lógica al conjunto de, o como un proceso de patriarcalización de la lógica. No lo sé, lo dejo como inquietud, hipótesis, pregunta. En esta medida, digamos, a mí me parece que también en la idea de la captura de lo social, ¿no es cierto?, esa captura privada de lo social, hay un debate que tiene que ver con el abandono estructural, ¿no?, de ahora, de poblaciones como la de Esmeraldas, ¿no?, o la de los barrios más pobres. O sea, hay un abandono histórico
que nos muestra, y nos lo han dicho sobre todo las feministas negras, de racismo estructural, ¿cierto? Y ahí en esa medida, tú decías también, ¿no? Bueno, puede ser que la persona que lleva el arma tenga mucha más experiencia en el uso del arma y tal vez nosotros no tenemos toda esta posibilidad de dejarlo todo y esa otra persona sí está dispuesta a arriesgar su vida. Mi pregunta es, ¿por qué hay poblaciones que están dispuestas a arriesgar su vida? Y eso no es una cosa normal, biológica o que ocurre porque hay un gen violento. Eso tiene que ver con un abandono histórico y con poblaciones de jóvenes que no tienen ninguna oportunidad en este país. O, básicamente, entran a empleos precarizados, sobreexplotados, donde no les alcanza para vivir y donde les tratan mal y en donde viven racismo, ¿no es cierto?, o xenofobia, o básicamente no pueden entrar a la universidad, ¿no?, porque está negado eso. Hay miles de jóvenes que no entran a las esferas de educación, no tienen espacios culturales, no tienen espacios de nada, básicamente, ¿no? Entonces, creo que ese es un fenómeno que en el Ecuador lo vivimos, pero que se vive en Centroamérica, ¿no? De la lógica de por qué entran. Y ahí tiene otra vez nuevamente el patriarcado, ¿no? La discusión que nos plantea Rita Segato en todos los análisis sobre cómo funcionan las maras y las pandillas, nos muestran que no solamente es un ejercicio de violencia o de no tenemos nada, sino que hay una socialización violenta de la lógica patriarcal de los hombres, ¿no es cierto?, que entran a estructuras que funcionan de esa manera y que son, ella dice, ¿no?, estructuras muy parecidas a las que tienen las corporaciones, ¿no? No son tan diferentes las maras de las corporaciones en la lógica del capitalismo gore, diría Sayán Valencia. Lo tercero que quería decir es que, digamos, a mí me parece central mirar Brasil y Estados Unidos porque son efectivamente espacios que nos muestran mucho. Y ahí quisiera solamente recalcar esta cosa que decías, Carolina, esta entrada de los impuestos, ¿no? Los lobistas que están con las armas entran no solamente para liberar armas, sino también para reducir impuestos. Hay una dupla ahí con el tema fiscal que, ojo, tendríamos que pensarlo de nuevo, ¿cierto? Porque somos países en donde las élites no pagan impuestos, las evaden, ¿no es cierto?, o son exoneradas, y sin embargo hay una lógica de bajar impuestos a la aportación de armas y al comercio de las armas. Y ahí pienso en las frases de Bolsonaro antes de ser presidente, cuando anunciaba hacer un Brasil de portadores, de ciudadanos portadores, llamaba él, ¿no?, que es terrorífico, pero es el proyecto de la ultraderecha. Lo cuarto que quería decir es esta cosa que ya lo había plantado Will, que tiene que ver con este tema del imperialismo y que es la lógica de la guerra contra las drogas en América Latina, que ya sabemos que no funciona. Y que sin embargo, así como la doctrina de la seguridad se repite como si fuera doctrina, efectivamente, ¿no es cierto? Y en esa guerra contra las drogas, México y Colombia nos tienen mucho que enseñar. Porque esa guerra contra las drogas en realidad no sirvió, ¿no es cierto?, para desmantelar los carteles, sino para generar más impunidad de los militares, de los policías, de generar nuevos grupos de carteles, pero además, como dicen muchas autoras, don Paul Pasley y demás, como autoras que tienen que ver con eso, que son periodistas y que han trabajado, dicen es una guerra contra el pueblo, porque sirve con el argumento del terrorismo, el narco y demás, que es lo que dijo Paco Moncayo, es que en el siguiente paro todos seamos terroristas. ¿Sí? Y como todos somos terroristas y hemos puesto bombas, entonces todos entramos dentro de esa lógica y está bien dispararnos, está bien disparar a Leonidas Issa, ¿no? Es un guiño a Páez y a toda esta gente que está, ¿no?, metida en la cabeza de ese tema. Y el último tema, y esa sí es una pregunta, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol en el Estado todo esto cuando sabemos que la policía y los militares están metidos hasta el tuétano y ya no hay mayor diferencia? Esto es narcoestado, es narco y política, es un estado que cambió el rol, o sea, esa es una parte que a mí, yo no la tengo pensada, pero quisiera como un poco escuchar. Gracias. Hola, yo soy David Salazar. Tengo también una pregunta, va a ser muy corta, por cierto. Básicamente, lo que llamó mucho la atención es un artículo de Carla Álvarez respecto de la cárcel y la seguridad. Entonces, creo que ese es un aspecto que no hemos tocado mucho, pero en las reflexiones finales sí me gustaría que se tope, porque ahí fue el inicio de esta ola de inseguridad, por llamarla así. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con ese fenómeno? ¿Cómo con los recursos que tenemos, poder superar este fenómeno de la inseguridad que inicia desde las cárceles, con las cárceles como centros donde se vuelven a reagrupar los líderes de las bandas criminales? Eso. La señora quería comentar.
decir, no se habla del Estado, y cuando tú hablas, Carolina, sobre la reforma, se habla de democratizar, modernizar, profesionalizar, pero realmente creo que tanto Fuerzas Armadas como la policía, pero también el Estado están terriblemente, ahí están incrustados, digamos, la criminalidad, las mafias, etc. Entonces, podemos profesionalizar, pero profesionalizamos a los que están siendo parte de bandas paramilitares o bandas criminales, etc. Entonces, ¿cómo se miraría Luis y Carolina el tema del Estado? Es decir, ¿cómo miramos el tema en sí del Estado en este proceso de securitización, digamos, de las políticas? Sí, claro. Yo voy a referirme un poquito a esto de la relación con el Estado, ¿no? Yo creo que es algo que a todos nos preocupa, porque incluso periodistas muchas veces me han planteado, bueno, es que si ya está contaminada la policía de Fuerzas Armadas, bueno, pues mejor cerremos la puerta y ya vamos, no hay nada que hacer. Yo creo que no, es evidente que hay mucho por hacer. Desde ese punto de vista hay al menos dos teorías muy potentes y evidenciadas empíricamente de estudios solventes de la región en torno a la captura del Estado. Es una de ellas, es decir, la idea de que son élites, así como las élites empresariales capturan el Estado para que se convierta el Estado en una maquinaria de acumulación, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Perú de los últimos 20 años. Cada vez crecen las desigualdades, pero el frente económico siempre ha sido controlado irrestrictamente por el mismo sector, y el resultado es lo que ahora tenemos. Así como hay captura de élites empresariales, también hay captura de élites criminales. Entonces, esto es obvio que ocurre. Yo publiqué hace unas 2 semanas un boletín en torno a esto, explicando lo que un último informe del Instituto de Paz de Estados Unidos señala, porque precisamente Estados Unidos tiene este problema. Es el país que más invierte en asistencia en seguridad a nivel internacional, más de 18 billones de dólares al año. Pero los resultados son absolutamente exiguos. Y el ejemplo más claro es Afganistán. Después de 2 décadas de invertir y hasta crear una policía y ejército de cero, resulta que los talibanes volvieron al poder. O sea, no sirvió para nada 2 años, 2 décadas de ocupación. Entonces el propio Congreso le encarga a un instituto, que tienen ellos un centro de pensamiento, a que desarrolle un análisis y explique qué está pasando. Ellos publican este informe en marzo de este año y dicen, miren, el problema es la captura de élite criminal en los países a donde les estamos dando plata. Y ellos estudian los casos de México, Afganistán, Uganda y Ucrania. Y demuestran claramente que en estos 4 países ya estaban con enorme infiltración, captura institucional. Por más plata que pongan, simplemente eso se filtraba hacia las mismas estructuras y reproducían estas lógicas. Y entonces el informe termina haciéndole un durísimo, increpándole duramente al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa, diciéndoles, miren, si no se mejora transparencia, accountability, como le llaman ellos, en temas de rendición de cuentas, etcétera, etcétera, es improbable que nuestra asistencia sea efectiva y eficaz. La pregunta es, ¿por qué el señor embajador Mike Fitzpatrick, que sale tan campante a hablar de narcogenerales, de narcojueces, no se hace eco de este material y ahora nos sale a dar cuentas de cómo van a hacer para fortalecer estos mecanismos de rendición de cuentas en el país? La otra teoría, que es en cambio de 2 mexicanos, es sobre la zona gris de criminalidad. Ellos estudiaron el caso de la violencia en México después de las guerras del narco, como se llamaron, recordemos, a partir de los principios de los 2000, y ellos demuestran algo que es súper importante. Ellos demuestran que hay que reconceptualizar el crimen organizado. Tradicionalmente se creía que el crimen organizado son estructuras privadas, es decir, sin participación estatal. Ellos muestran con absoluta claridad que no puede haber crimen organizado. Me refiero a Guillermo Trejó y Sandra Ley, autores de unas investigaciones muy sólidas en este tema. Ellos demuestran que no puede haber crimen organizado si no hay una participación protegiendo de agentes desde el Estado hacia los criminales. Y ellos explican cómo en México se fueron creando regímenes locales de gobernanza criminal, valiéndose del control de los procuradores, que allá son los fiscales, lo que serían aquí los fiscales distritales, y valiéndose de las policías locales, porque allá, como es un estado federal, tienen policías locales. Entonces la pregunta es, si es que esta
conceptualización y estos estudios realmente pueden viajar, digamos, al contexto ecuatoriano, lo que debemos nosotros es reconocer que lo que estamos observando como estructuras criminales con enormes dosis de capacidad logística y de capacidad de violencia, eso no ocurre si no es gracias a que alguien les está pasando recursos, brindando protección y dándoles inteligencia. Y eso, mientras no se reconozca, pero eso no lo va a reconocer obviamente Policía y Fuerzas Armadas, eso solo va a ser posible con un mando civil que pueda poner realmente mecanismos institucionales de control. Y voy a dar un ejemplo para que quienes nos escuchan vean lo enormemente complejo, pero lo fácil que significa empezar a hacerlo. ¿Cómo nosotros sabemos cuántas muertes hay cada día en el Ecuador? Solo a partir de los informes que nos entrega actualmente Policía Nacional, a través de los datos que manejan el cuadro de mando integral que se alimentan de los partes policiales que se dan a nivel nacional. Pero ¿quién controla que los datos que se generen cada día sean fidedignos, tengan los respaldos necesarios? Hace algunos años atrás en el ministerio había civiles que hacían esa tarea. Y cada vez que se generaban los datos, alguien controlaba y verificaba. Si tú me dices que hay 100 muertes en el cantón tal, a ver, muéstrame dónde están los 100 partes policiales. ¿Dónde están las evidencias de los cadáveres que llegaron a la morgue? Porque si no hacemos de esa trasvase de datos y ese control, lo que puede estar pasando, como de hecho está sucediendo, es un subregistro de muchos homicidios y una manipulación de los datos en torno a esto. ¿Cómo logramos eso mejorar? Pues, nuevamente, control civil sobre las fuerzas de seguridad del Estado. Gracias. Y un poco para hacer aterrizarlo, creo que el tema de Cherres ejemplifica muy bien lo que acaba de decir Luis. Justamente creo que primero cuando el factor distractor que generó la decreto 707, un día después de que asesinaron a Rubén Cherres en Santa Elena, eso nos puso de manifiesto todo este esquema justamente de cómo instrumentalizar el Estado, porque además, claro, tenemos la imagen de que la droga sale en embarcaciones pequeñas, que la botan en el océano y que la van llevando a Centroamérica y que la llevan a México. Pero ¿por dónde está realmente saliendo la droga? Por las exportaciones formales, por las contaminaciones de las exportaciones formales. Y yo sé que a algunas personas no les gusta escuchar eso, pero es así. Aduanas no está haciendo su trabajo, no está realmente, no tiene la capacidad de controlar todos los contenedores, los puertos no tienen la capacidad de controlar. A nivel global se habla de solamente el 2% del control de contenedores, en Ecuador se habla del 8 al 10, no sé si es que eso realmente, nuevamente son datos probablemente desde la parte del control de antinarcóticos. Y claro, ahí vemos Ecuador, ahora de acuerdo al último informe de Naciones Unidas, el reporte global de cocaína, el Ecuador tiene un cuarto, el 25% de las incautaciones que tenían origen a Europa, principalmente ingresando por los puertos de Grecia en Grecia y Turquía. Y claro, ahí viene justamente la conexión de este grupo que siempre ha estado, ¿no es cierto?, operando en el país, no es algo reciente, pero que ha salido un poco más a la luz y que nos puso de manifiesto cómo se instrumentalizan, por ejemplo, a partir de certificados que se pueden dar en plantaciones, certificados que probablemente no sustenten esa cantidad de producción, o esos certificados a nivel del volumen de la exportación, y lo que se generan son, por ejemplo, exportaciones que se declaran diciendo, pongamos el caso del oro, que es desechos de computadoras, y esa es la declaración que se hace para poder exportarlo con un volumen, un precio, pero realmente lo que están exportando es oro, o están exportando otro tipo de productos como cocaína. No hay la capacidad, incluso en el oro no tenemos ni siquiera la capacidad operativa para detectar qué mismo están exportando, y ahí viene un mercado que ahora ya no es el mercado de pagar con cocaína, es el mercado de pagar con oro, porque ahora el oro es mucho más rentable que la cocaína, entonces, y es mucho menos riesgoso para las organizaciones criminales poder ser identificados, porque toda la visión, y ahí viene el tema de la guerra contra las drogas, toda la capacidad institucional está enfocada en el tema drogas, y no vemos nada de lo que es ni minería ilegal de oro, ni delito ambiental, ni crimen organizado ambiental, ni tal ilegal, el tema de la balsa, deforestando la Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo incluso estas organizaciones criminales, lo que tú decías, y también respondiendo a las preguntas que se hacían, vemos en ciertas zonas de nuestro país, ya Esmeraldas específicamente y Nueva Prosperina,
cómo se va consolidando estructuras de gobernanza criminal, porque son estructuras que definen las dinámicas económicas, sociales e incluso políticas en los territorios. Ya no son territorios donde hay presencia del Estado, de hecho son territorios perdidos, dentro incluso de la misión constitucional que tiene Fuerzas Armadas de garantizar la soberanía y la protección territorial. Ya no se está cumpliendo esa función que tiene, y nos pone de manifiesto esta red que, solo para dar algunos datos, en el Ecuador las actividades criminales mueven entre 2.100 a 5.400 millones de dólares al año, y aproximadamente entre 1.500 a 3.800 millones de dólares se lavan al año en la economía ecuatoriana. El 30% se lava en la economía informal, se queda muchas veces pagando servicios, ¿no es cierto?, de alimentación, de seguridad, de transporte, y el 70% ingresa al sistema financiero a través de empresas fachadas, de testaferros. ¿Cómo se instrumentaliza eso? En complicidad del Estado y los diferentes espacios, porque ¿cómo ingresa esto? Y no solamente el Estado, también el sector privado, porque dentro de mirar la lógica, ¿no es cierto?, de la cadena de exportación de cualquier producto van a estar involucrados. Tenemos el ingreso a través de empresas fachadas, el tema de sobrefacturación o discrepancias en la facturación, ¿no es cierto?, que se genera, la falta de control, las pocas capacidades que tiene inteligencia tributaria, inteligencia financiera, de tener datos en línea que puedan conectarse, que puedan generar modelación de escenarios, que pueda conectar información dentro del Estado es nula, hay poca inversión en eso. Y claro, hay una modalidad, una tipología de lavado de dinero que es la tipología vinculada a lo que es comercio internacional, y es donde más dinero sale de estas organizaciones criminales. Es decir, estos grupos que tienen sus conexiones para las exportaciones formales lo que hacen es declarar con facturas sobrevaloradas, y lo que recibe, y la diferencia de esta sobrefacturación es lo que ya se traslada a, por ejemplo, a paraísos fiscales o a otros espacios, para que esto realmente regrese como un rédito a los verdaderos dueños de toda esta cadena de violencia y de sangre, ¿no? Y esas discrepancias en Ecuador, las discrepancias entre lo que se declara que se exporta y lo que realmente llega a los países de destino, está en Ecuador aproximadamente en 2.500 millones de dólares al año también. Que esto significa evasión de impuestos, lavado de dinero, eludir controles y obviamente ocultar ganancias, ¿no?, que impactan directamente en el desarrollo de nuestro país. Bueno, quisiera hacer un par de comentarios, divididos en dos partes. El primero un poco tiene relación con todo lo que plantea Alejandra y también con lo de las cárceles. Verás, a ver, yo no había pensado en las explicaciones que relacionaban el patriarcado con esta como suerte de con estas transformaciones que hay en la seguridad en el Estado. No lo había pensado así, pero habíamos pensado con otros colegas una explicación que tiene que ver con el término este de necropolítica, ¿vale?, que es el término acuñado por Achille Mbembe, que es este filósofo y académico africano que plantea que una tesis contraria a la de Foucault de la biopolítica, que la biopolítica es el control de la vida, y Achille Mbembe plantea el control de la muerte. Entonces nosotros habíamos venido trabajando sobre la idea de que tal como funcionan las cosas en el Estado ecuatoriano, es posible que el gobierno esté aplicando, el gobierno, pero no este, sino el anterior también, esté aplicando una lógica de necropolítica que es clara donde, por ejemplo, en las cárceles, donde es dejar morir, dejar pasar, ¿no? O sea, como se muere la gente sin pena ni gloria, nadie lo investiga, nadie se conduele, es como esta gente salvaje de malos hábitos, extraña, que muere de maneras extrañas, ¡ay, qué pena! Y seguimos al siguiente día. Pero sí muere gente en las cárceles, gente que es negra, gente que es pobre, que no ha tenido acceso a la educación, gente que es consumidora de drogas, ¿vale? Pero sí también mueren las mujeres, ¿no? Recordemos que una cada 26 horas muere, y que el año pasado fue el año más violento, y que estas mujeres dejan tantos hijos como 2 por día, algo así. Le estamos haciendo una máquina de productores de huérfanos del femicidio. Brutal. Entonces, un Estado que regula la muerte. Entonces, desde ahí te puedo decir que si nosotros no vemos a la cárcel como un espacio con una mirada más de estado de bienestar, ¿no?, de rehabilitación y de reinserción,
y vemos y aplicamos lógicas necropolíticas, nada va a cambiar. Vamos a seguir teniendo cárceles que son como maquinarias de reproducción de la violencia y que pues van a ser un verdadero foco de conflicto, porque es que nadie interviene, porque las políticas de rehabilitación social son costosas y nadie ha demostrado que funciona la rehabilitación. Entonces, esta gente de malos hábitos, pues hay que dejarla ahí morir, como dicen en las redes sociales, que se maten entre ellos. Entonces, un poco esa es la lógica que está operando, que sería una lógica necropolítica, que no es mi lógica, o no estoy abogando por ella, estoy haciendo un análisis y poniéndole una designación a esta manera de hacer política que creo que es como nefasta, ¿no? Esta necropolítica tendría una relación también con el necrocapitalismo, ¿no? El capitalismo anteriormente lo que buscaba es producir gente que pueda trabajar, o mano de obra barata, que pueda insertarse para la producción y que de alguna manera pueda consumir también lo que se produce en los mercados, y bien, esta era una forma anterior del capitalismo. Pero ahora el capitalismo corporativo transnacional, ya al haber cambiado el modelo de producción material a este modelo de producción financiera, de especulación financiera, ya no busca la inclusión de la mayoría de la gente, ya tiene otras lógicas. Entonces la vida de la gente ya no es tan funcional al capital, y es por eso que son algunas explicaciones que se dan, y es por eso que se deja morir tanto a la gente, porque no solo ocurre en Ecuador, ocurre en América Latina, ocurre en África, ocurre en las periferias globales, y esto es lo que plantea también Achille Mbembe en sus explicaciones. Bien, esto para cerrar el primer punto. El segundo punto, quería hablar sobre el fortalecimiento del Estado, que es tan importante. Creo que es relevante referirse a unas investigaciones que ha hecho Naciones Unidas, este grupo que se llama HITO, que es el Grupo de Investigación sobre el Crimen Transnacional Organizado. Es una publicación que salió en el 2021, que es súper recomendable de ver, porque analiza la criminalidad en el mundo desde dos perspectivas: desde la criminalidad, desde el cometimiento del crimen, pero también desde el fortalecimiento institucional. Y entonces tiene todo un mapa interactivo que es bien chévere de ver, es lúdico, y que muestra que, primero, América Latina es el continente con mayor criminalidad del mundo. O sea, somos el más violento y el que tiene mayor criminalidad. Y tenemos la característica de los países latinoamericanos de tener una completamente débil institucionalidad. El Ecuador no escapa de esas lógicas, y eso que el estudio fue hecho para el 2021. Es decir, ahora ya hemos empeorado muchísimo los indicadores. Eso tiene que ver, claro, con las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, cómo se relacionan la producción de datos, el análisis que se hace, tiene que ver con cómo estructuramos las agendas, sobre qué información estructuramos nuestras agendas, las estrategias que tenemos, y podríamos quedarnos toda la noche en esto, porque, claro, lo que yo veo es una maquinaria neoliberal operando, a veces con estrategias torpes y a veces con estrategias desorganizadas, pero una maquinaria neoliberal operando, ¿no? Y cosechando como unos frutos que no son productivos para todos, o que no generan bienestar a todos. Entonces, bueno, quería cerrar con esta reflexión. Bien, muchas gracias. Les agradezco muchísimo por este panorama. A mí la verdad me da bastante, escuchándoles y viendo que hay que sus investigaciones, sus trabajos aportan tanto a entender, y entender es el primer paso para transformar. Les agradezco muchísimo por todo esto. Les agradezco también por su participación. A las compas de la raíz también, muchas gracias por considerar nuevamente nuestro espacio, y finalmente también un agradecimiento a nuestras compañeras de Presidilis. Erika Ávila está aquí, Anabel estaba por acá, y Vero también, creo que ya salió, por toda la ayuda en la organización del evento. Síganos en redes, vamos a continuar con estas conversaciones. Pienso que el tema de seguridad es algo que nos preocupa, pero como vemos podemos hacer mucho también al respecto, especialmente las lógicas comunitarias y el rol del Estado. Les agradezco muchísimo.